Vamos a leer el capítulo 6 de Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. ¿Estamos ubicados? Leemos y oramos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos conocido, muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos porque estamos unidos a Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y gracias porque el bautismo nos enseña, simboliza esa unión con Cristo. Gracias porque nos has dejado señal para identificarnos, de manera que tengamos un testimonio público de fe. Gracias también porque en Cristo tú nos liberaste de la esclavitud al pecado, nos has hecho libre, para que por tu gracia podamos obedecer y presentar nuestros miembros a la vida, a la verdad, a la justicia, al servicio a ti. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva tuya, Señor, en Cristo Jesús es vida eterna. Gracias por Cristo. Te ruego que nos los des una vez más, que podamos verlo hoy en la escuela dominical, mientras cantamos, mientras escuchamos tu palabra predicada. Ayúdanos a amar hoy más a Cristo. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, en su nombre oramos. Amén. Ok, hermanos, saludo a aquellos que no he saludado aún. Buenos días. El Señor les bendiga. Espero todos estén muy bien y para mí una vez más es grato tenerle aquí. Bueno, entremos en tema. ¿De qué estamos hablando en nuestro tiempo de escuela dominical? ¿De qué estamos hablando? Levante su mano. Luis. Los gobiernos. Muy bien. Justamente ya estamos hablando de nuestra perspectiva bautista. Podemos decir que estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué somos bautistas o nos identificamos como bautistas reformados o particulares? Y decíamos que una de las cosas que distingue o nos distingue como bautista es nuestro gobierno. Ampliábamos un poco más el asunto la semana pasada, pero también la independencia. La manera en cómo nosotros administramos o aplicamos las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Y habiendo terminado el tema de el gobierno, dijimos que somos congregacionales, ¿recuerdan? Congregacionales. Ahora vamos a hablar del concepto bautista, sobre el bautismo. El concepto bautista sobre el bautismo. Eso es lo que vamos a ver. De manera que tenga por allí en su confesión de fe marcado el capítulo 29. Y quisiera que partiéramos de la afirmación de la confesión de fe acerca del bautismo. Es posible que algunos todavía dude o no entienda o por primera vez esté aquí y no sepa lo que significa el bautismo, para qué se hace. Por supuesto, ha existido mucha distracción y también se ha deteriorado el concepto del bautismo
por las diferentes denominaciones, por el uso que le dan, por la simpleza con que lo usan y también por el sacramentalismo romanista. Eso nos ha mostrado que el bautismo ha sido distorsionado, que bautizarse ha sido distorsionado. Algunos creen que bautizarse los hace salvos ya. Eso se le llama regeneración bautismal. Otros creen que el bautismo simplemente es algo de lo cual podemos prescindir. No importa. Dejémoslo a un lado. ¿Para qué nos bautizamos? En últimas, el bautismo nos salva o el bautizo nos salva. Otros lo aplican a los infantes como una señal del pacto. Y otros, que es nuestro caso, por las Escrituras se entiende que el bautizarse debe ser aplicado a aquellas personas que hacen profesión de fe, que creen en el Señor Jesucristo, que se identifican con Él. Entonces, vamos a dejar que la misma confesión de fe nos dirija en nuestro pensamiento con respecto al bautismo. Así que busca el capítulo 29. ¿Quién tiene la confesión en la mano? Ok, voy a pedirle a Rosalba que lea ponte de pie, mi hermana, y lee el párrafo número 1 del capítulo 29, por favor. Perfecto, gracias. Lo primero que nos dice que es el bautismo. Y el bautismo entonces es una ordenanza. Lo primero que tenemos aquí es que es una ordenanza. ¿Qué significa que sea una ordenanza? ¿Qué significa? Levante la mano. ¿Egle? Ok. Ok. Que Dios lo manda. Johannes, ¿qué va a decir? Es un mandamiento. Un mandamiento debe ejecutarse, debe hacerse. Es una orden. Ordenanza, ¿verdad? Dios lo mandó. Eso es lo que significa. ¿Quién lo mandó específicamente y en dónde? Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo en dónde, Johannes? El libro de Mateo nos mandó a escribir, ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Capítulo 28. Muy bien. Allí el Señor Jesús entonces nos da la comisión de hacer discípulos y bautizarlos. De allí que sea una ordenanza. Lo mismo pasó con la cena. Cuando le estaba hablando a sus discípulos mientras celebraban la última Pascua que celebraron ellos juntos, Jesús les ordena que debían repetir esa cena, recordándolo a Él, partiendo el pan y tomando de la copa. Lo ordenó. Noten que el bautismo y la cena no es una ordenanza de la naturaleza, no es algo natural que nosotros debemos hacer, no está en nuestro ser. Para nosotros poder ejecutarlo, necesitamos que Dios positivamente lo diga. Si Él no nos los hubiese mandado, no nos los hubiésemos imaginado. Él quiso establecer esa ordenanza, ese mandamiento, con el propósito de recordarlo a Él y de identificarnos con Él, de recordarlo con Él, identificarnos con Él en la cena y de recordarlo a Él e identificarnos con Él en el bautismo. Es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él. Es una señal. Epa, ¿aquel está recibiendo la señal o tiene la señal de qué? De que está en comunión con Cristo. Por eso es que las personas necesitan bautizarse y lo anhelan.
Porque cuando leen en las Escrituras que deben bautizarse para identificarse o para estar en comunión con Cristo y dar esa evidencia pública, entonces anhelan recurrir a esa ordenanza. Es un mandamiento, es una ordenanza, es una señal de su comunión con Él. Ahora, ¿de su comunión con Él en qué? En su muerte y resurrección. A veces nosotros subestimamos la idea de la unión con Cristo, de la comunión con Él. A veces, y yo creo que es una generalidad, que no entendemos lo que significa que nosotros estamos unidos a Cristo. Por supuesto, si nos ponemos un poquito más elevados en nuestra terminología, debemos decir que esa comunión con Cristo es algo místico. Místico, ¿por qué? Porque literalmente no estamos pegados físicamente con Cristo, pero espiritualmente estamos unidos a Él por su Espíritu, que mora en los creyentes. Siendo esto así, entonces eso significa que nosotros participamos de las cosas de las cuales participó Cristo y participamos de las bendiciones que Cristo está participando. Vean lo importante de la unión con Cristo. Es tan importante que la confesión declara, a la luz de lo que leímos en Romanos capítulo 6, que nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte. Es como que si nosotros fuésemos muertos. Estamos unidos en su vida. Es como que si hubiésemos vivido su vida. Estamos unidos con Él en su resurrección. Es como si hubiésemos resucitado con Él. ¿Qué alcanzó Cristo al resucitar de los muertos? Venció la muerte. Es decir, que por cuanto estamos unidos a Cristo, nosotros vencimos la muerte. Vea la bendición tan grande de estar unidos a Cristo, a Jesús. Por eso es que todos los beneficios se aplican también a nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Ascendió. Nosotros ascendimos con Él. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado en dónde? ¿Qué está haciendo allí? Y reinando. En Cristo nosotros ascendimos. En Cristo nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. En Cristo nosotros estamos reinando. En Cristo. Vean la hermosa bendición de estar unido a Cristo. En Cristo nosotros estamos en el cielo. En Cristo y siempre en Cristo. En Cristo nosotros hemos vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. En Cristo nosotros tenemos la victoria. En Cristo nosotros somos más que vencedores por aquel que ¿qué? Que nos amó. ¿Quién es ese? El Padre y su Hijo, ¿quién envió? A Cristo. Vean la gloria de esto. Pero ¿por qué me voy por esa parte mística, no? Hablando de lo espiritual. Porque la Biblia es un libro donde Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer, y Él ha querido unir nuestras mentes débiles, manchadas por el pecado, nuestros cuerpos débiles, manchados por el pecado, con realidades espirituales. Y como sabe que somos débiles y no podemos sondear adecuadamente esas realidades espirituales, nos ha permitido tener ordenanzas o expresiones públicas o físicas externas de eso que somos espiritualmente. Y la Biblia se maneja así, siempre.
la ley ceremonial comunicaba algo espiritual para aquellos que confiaban en lo que significaba esas ceremonias. Luego lo vemos en el Nuevo Testamento de una manera contundente. ¿Cómo? Estamos unidos a Él y Él quiso que nosotros nos valiéramos de recursos, de ceremonias, de ordenanzas para que eso nos recuerde lo que somos. De allí que la cena nos recuerde a Cristo y que estamos en Él y que murió por nosotros y nuestros sentidos son expuestos. Y lo podemos recordar con lo que somos entero, esa gloriosa verdad espiritual, y lo debemos hacer recurrentemente porque somos débiles, se nos olvida. Y Jesús lo sabía. Vea cómo esa verdad mística, espiritual y gloriosa, que es una realidad, Dios nos dejó los recursos para asirnos de ella en nuestras limitaciones físicas mientras estamos aquí. La iglesia es lo mismo. Cuando hablábamos de la iglesia y nuestra perspectiva bautista con respecto a la iglesia, decíamos que creíamos en una iglesia invisible, universal, ¿correcto? Cuando hablamos de la iglesia invisible, cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando de todos los creyentes de toda parte del mundo que conforman la asamblea de Dios. Siendo esto así, entonces nosotros estamos unidos no solamente con los miembros de Nueva Vida o con los cristianos en este lugar. Estamos unidos y somos un cuerpo con los cristianos en Barquisimeto, en Valencia, en Caracas, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en África, en Asia, en China, en Afganistán, en Irán, en Australia. Todos nosotros, los verdaderos creyentes, somos un solo cuerpo con esa iglesia, porque somos esa iglesia. Pero ¿cómo podemos experimentar esa realidad ahorita? Bueno, Dios ha querido que esa verdad gloriosa espiritual se revele o se exprese externamente en iglesias locales. Nosotros somos una expresión de los que pertenecen al reino de los cielos o al reino de los cielos aquí en Maracay, en Guasimal. ¿Ven cómo eso es una realidad? Entonces pasa con la cena, pasa con el concepto de la iglesia, pasa el punto en el concepto de la iglesia y en el concepto de la cena, que siendo nosotros consistentes, y los bautistas tienen esta cualidad, aunque hay sus matices, que nosotros queremos ser tan consistentes en la manera como Dios se ha revelado a los hombres y nos ha dado estos recursos, que aquellos que participan de la cena son aquellos que han creído, se han bautizado y han formado parte formalmente de la iglesia. De allí que nuestra expresión en la participación de la cena sea eso. Queremos hacer lo que es una realidad espiritual, cumpliendo con las ordenanzas de Dios, que se exprese públicamente. Y cuando las personas no participan de la cena, eso le debe dar una alerta y les está diciendo cómo la realidad de mi compromiso con la iglesia de Cristo y mi expresión, mi señal de comunión con Él en el bautismo está siendo una realidad, para yo entonces expresar de una manera contundente que sí pertenezco a esta iglesia local y puedo comulgar con ellos. De allí que nosotros tengamos esta práctica como la tenemos. Por cómo Dios se ha revelado, es un principio claro en las Escrituras. Bautizamos a los que han creído y aquellos que la iglesia ha confirmado en la fe. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios ha establecido. Por eso yo siempre hablo, lo dije en la clase pasada y lo hablo en esta, de confirmación o reconocimiento, no de algo que nosotros formamos en esencia. Porque yo estoy reconociendo lo que el Espíritu Santo salvó y los confirmo. ¿Sí se dan cuenta? Y son miembros de la iglesia, son añadidos. Yo estoy confirmando y reconociendo a los pastores como los que Dios me dio, aquellos dones que Cristo glorificado me dio. Es un reconocimiento, es una confirmación,
esas verdades místicas, espirituales, esas realidades, Dios ha querido hacerlas visibles a través de los mandamientos que nos ha dado, en este caso mandamientos positivos de la cena y el bautismo. Dios te ha salvado, entonces comunica esa identificación con Cristo, esa comunión con Él a través de este simbolismo. Comunica esa regeneración a través de esta señal externa y visible, que es bajar a las aguas, hacer la similitud de que está siendo sepultado y muerto con Cristo, y luego también hacer la similitud de que fuiste resucitado con Él. Ahora tienes novedad de vida, muerto para el mundo. Allí tenemos eso. Y fue Jesús quien lo dijo. Por eso que cuando leímos Romanos 6, Pablo trata de comunicar esto, hablando del bautismo y hablando de lo que significa que estemos en Él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O en nueva vida, ¿verdad? Y andemos en nueva vida. Entonces, la Biblia es muy clara con respecto a esto. Por eso es que bautizamos a aquellos que han dado testimonio contundente de su fe. Por eso es que recibimos a la membresía y participan de la comunión aquellos que han dado ese testimonio contundente, se han bautizado y no andan como llaneros solitarios, sino aquellos que quieren comunicar fielmente la verdad de que están unidos a la iglesia invisible o iglesia universal. Por eso que cuando yo digo y estoy presentando los elementos de la cena y lo que vamos a hacer, también he hecho llamados a los que no participan, para que eso siga siendo algo que cree expectativa y el anhelo por eso te lleve a ser fiel a Dios en todos los aspectos. Algunos participando, otros según el camino de la fe que llevan. Un poco antes, vamos allá. ¿Sí van conmigo? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces eso pasa. Pasa en el bautismo, pasa en la cena, pasa en nuestro concepto de iglesia. Y si lo notan, esto, como fueron las ceremonias en el pasado, en el antiguo pacto, como fue en su momento, también en nuestro momento, estas ordenanzas o mandamientos positivos también tienen la función de crear expectativa a todos nosotros, levantar nuestra mirada y poner nuestros ojos en una realidad superior que va a pasar pronto. Jesús dijo que anhela participar pronto de ese cáliz, de ese vino con sus discípulos, en las bodas del Cordero, una gran cena. Un día, la realidad de que estamos unidos a Cristo será tan clara y externa o físicamente palpable que tendremos cuerpos glorificados porque estamos unidos a Cristo, cuerpos como los de Él, que vamos a estar reinando literalmente con Él, que vamos a estar en la presencia del Padre con Él, que vamos a estar literalmente sentados a la diestra del Padre con Él, que literalmente resucitaremos de los muertos y los que no hayan muerto serán transformados a gloria. Ven, eso anticipa una realidad superior. Providencialmente el tema en la predicación calza de manera interesante con lo que estamos viendo en la escuela dominical. Y se darán cuenta en su momento. Pero para adelantarles algo, el punto de todas estas ordenanzas, de estos distintivos, de esta identificación bautista,
de esta denominación, de esta confesionalidad, dentro de nuestra perspectiva histórica, de los nombres que nos identifican, todas esas cosas no están para ser cumplidas o creídas y ya. No es solamente para tener un acercamiento intelectual. Están allí porque comunican una realidad. Y una de las mejores virtudes que puede tener el cristiano es ver cada término y no ser superficial. ¿No le ha pasado que ustedes se aprenden canciones, la cantan y de repente se detienen a escucharla? ¡Ah! Y yo cantaba eso. Somos muy superficiales, rápidos en... eso significa eso, pero ya va. Y eso ha sido el error grave de la iglesia y de la sociedad. Pretender que las terminologías, los conceptos y las ideas en la sociedad es cosa para pasar por alto. ¡Ay, eso no es así! Entonces vienen los de la ideología de género, trabajan la conciencia de las personas usando una terminología clara, pero que nosotros subestimamos. Vienen las diferentes corrientes políticas usando terminología que pueden parecer atractivas y nosotros no va a pasar nada, y terminan cambiando y modificando una sociedad atando sus conciencias. Porque nosotros fuimos, no importa. Entonces, vean lo cuidadoso que debemos ser. Debemos arrepentirnos de eso y ahora que hemos confesado a Cristo, amarlo de tal manera que todo término sea para nosotros algo a evaluar, que seamos críticos en ese sentido, que amemos la verdad, que seamos celosos de eso, que entendamos que el bautismo no es simplemente una expresión, una cosa que hay que hacer en la iglesia y ya. Que los que van a bajar a las aguas amen tanto a Cristo que quieran obedecerle y decir: Señor, yo quiero que esta identificación pública me represente de aquí en adelante. Que yo viva esa nueva vida que estoy diciendo que tú me diste aquí. Ven que cobra una fuerza diferente. Bueno, porque me mandaron a hacerlo. Vean la connotación detrás de esto. Lo mismo con lo que significa la iglesia. Lo mismo con lo que significa el matrimonio, la paternidad, la crianza, con lo que significa cualquier otra cosa, con lo que significa mi propio corazón, mi propia piedad. No volvamos a cometer los mismos errores. Y si lo cometemos, vamos a arrepentirnos más rápido que lo que lo hicimos antes. Si necesita una motivación, vea la sociedad y vea cómo tantas cosas en la sociedad han calado sin querer queriendo. Y ahora es una forma de pensamiento. Y tristemente, ahora hasta nos gobiernan porque han legislado conforme a eso. Las ideas se han vuelto leyes que esclavizan a una sociedad incauta. Por eso es que el profeta dijo: mi pueblo perece por falta la ignorancia. Entonces, hermanos, es muy claro. ¿Por qué quiero decirlo de esta manera? Porque quiero que nosotros enarbolemos la idea de Cristo a su máxima expresión. Si Él dijo que el bautismo es algo bueno y digno, algo precioso para la iglesia y que comunica una verdad superior, entonces amémoslo, respetémoslo, estudiémoslo, recordémoslo. Cuando otro esté bautizándose, recuerde que usted pasó por allí. Señor, perdóname porque no he sido lo suficientemente consistente como he podido ser. Ayuda a mi hermano en esto. Ayúdalo, edifícalo, sosténlo. Debemos apreciar entonces esas verdades elevadas. Salir del cristianismo de normas e intelectual al cristianismo de reverencia, de gloria, donde está la verdadera sabiduría. De caer postrados una y otra vez temiendo a tu Dios, porque lo conoces. En este caso, vea cómo el bautismo entonces es una comunión con Él en su muerte y su resurrección.
es estar injertados en Él, literalmente, en la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Yo le decía, estaba en entrevista ayer en San Carlos, y estaba entrevistando a una hermana y le decía, que ella, de hecho me decía, déjeme ordenar mi idea. Yo estaba preguntándole en la entrevista o en la reunión acerca de su vida espiritual, de si tenía vida. ¿Tú crees que vas al cielo? No estoy segura. ¿Por qué no estás segura? ¿Tú crees que vas al infierno? No. Y yo, ya va, ¿cómo que no estás segura que vas al cielo, pero estás persuadida que no vas al infierno? ¿Qué está pasando? Es algo raro, ¿sí o no? Entonces, le preguntaba, ¿qué es lo que te sostiene y te mantiene a flote para que en algunos momentos tú digas que sí vas al cielo? Bueno, cuando sí de verdad busco al Señor. Y Bepa puede estar describiendo nuestra vida. Cuando de verdad sí estoy en las Escrituras, sí oro. Puede estar describiendo nuestra vida. Cuando de verdad sí estoy ahí fiel al Señor. Pero no revisamos eso y nos quedamos así toda la vida y es muy peligroso porque ¿sabes qué estamos comunicando? En pocas palabras, que mi salvación depende de cuántas veces yo lea la Biblia y ore. Y bienvenidos a la realidad, no es así. Cada vez que ora, saca la cabeza del agua. Y mi ilustración era un pedazo de madera flotando en el mar y sacaba y después cuando dejaba de orar se iba al infierno y cuando oraba se iba al cielo. Por eso es que está insegura. Porque no tiene que ver su salvación como un pedazo de escombro flotando en el mar que te puede mantener flotando parcialmente. Su salvación tiene que verla como un gran crucero que envió un salvavidas, lo rescató y ahora está firme en ese mar, porque está en el crucero. En este caso, el crucero es Cristo, es el arca literalmente, es la puerta por donde entramos. Si estamos en Cristo, flotaremos a pesar de que las tempestades vengan. Él es el que nos salva. Es Él. Y sí, yo peco cuando no oro, yo peco cuando no leo la Biblia. Pero cuando estoy en mi pecado debo recordar, Señor, no es por mí, es por ti, ayúdame a orar más. Ayúdame a leer tu palabra. Estás en Cristo y eso es lo que comunica con el bautismo, que has muerto en Él y has vivido en Él y ahora tienes novedad de vida en Él. Tu salvación está en Él. Cuando Pedro se hunde, quitó la mirada de Cristo, Cristo lo levanta. Por eso es que el autor de Hebreos dice, poner tu mirada en el autor y consumador de tu fe. Hermanos, Cristo es nuestro crucero de rescate. Si estamos en Él, no nos vamos a hundir. Que estamos en el crucero y nos vamos a resbalar y nos vamos a pegar y nos vamos a marear. Haciendo eco de ilustración, ¿no? Por supuesto. Por eso es importante preguntar, cuando tú hiciste y bajaste a las aguas, ¿qué hiciste? ¿De verdad te montaste en ese barco? ¿O Dios te montó en ese barco? El párrafo 2 dice, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Pregunto, ¿quiénes son los únicos objetos adecuados o sujetos adecuados para esta ordenanza? ¿Quiénes? Levante su mano, vamos a ver, lo voy a escoger yo, no levante su mano nada, yo lo escojo. Omaira. Ok, pregunto, según el párrafo 2 de la confesión, ¿quiénes son los únicos sujetos adecuados para esta ordenanza?
¿Ok? Ok, muy bien. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo y obediencia a Él. Yo le decía a esta hermana, ¿tú crees que como estás viendo la vida cristiana sea bueno que forme parte de la iglesia aquí en San Carlos? Si no tienes seguridad de estas cosas. Gracias al Señor me dijo que no. Sin embargo, le dije, hoy vas a escuchar de otra vez el Evangelio. Y ahora con tus lágrimas, como estás ahorita, quizá tenga una percepción diferente. Y luego conversaremos de nuevo. Pero nota el punto, ¿no? Lo uso para decirte también a ti, hermano, que aspiras a la membresía. ¿Realmente esto es una realidad en tu vida? Que tu evaluación sea tan importante, tan profunda, que no tenga ni siquiera yo que decirte. Que más bien yo tenga que persuadirte de otra cosa. Pero mi interés es que puedas examinar tu alma. Porque esta ordenanza, los que son adecuados para ella son los que profesan arrepentimiento, fe y obediencia a Cristo. Luego pasamos al elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza. ¿Cuál es ese elemento? ¿Y por qué no la leche como los egipcios? O el aceite. Es una cuestión importante. El aceite, con el aceite ungían los reyes, los profetas, los sacerdotes. ¿Qué tal? ¿Por qué el agua? Muy bien. Excelente. Muy bien. La costumbre del Antiguo Testamento se fundamentaba en el hecho de que se purificaban con agua, se lavaban. Muy bien. ¿Están en pareja ustedes? ¿El grupo de ustedes en pareja? Estudiaron juntos, ok. ¿Qué más? Ok, ¿por qué pan y no galleta en la cena? ¿Por qué pan y no una salchicha? ¿La salchicha simboliza bien la carne o no? Ok, Luis. Muy bien. Así es. Aplica para el agua del bautismo y aplica para eso. La ordenanza tiene la característica, por ser un mandamiento positivo, que el Señor apartó elementos que Él quiso que comunicaran esa realidad. ¿Y esos elementos cuáles son? En el caso del bautismo, el agua. Y en el caso, por lo que comunicaban, y en el caso de el pan, Él quiso simbolizar su cuerpo con pan, el que no coma. Pero es interesante porque cuando tú ves al pasado, te das cuenta que el pueblo comía en forma de... Era una provisión de ¿quién? ¿Cuánto amasaron ellos para comer maná? Ninguno de ustedes amasó a Cristo. Cristo vino y se entregó por nosotros. Es el pan. Y el vino, simbolizando la pureza y otras cosas, fue lo que Dios consagró para que comunicara su sangre. Es suficiente lo que Cristo dice para nosotros estar satisfechos. Es suficiente. Es lo que Él consagró, es lo que Él quiso en su sabiduría. Pudiésemos decir que los más pragmáticos opinarían, bueno, es que agua hay en todos lados. Pero no, a veces en todos lados no hay la cantidad de agua. Espera. Entonces, el elemento exterior
es el agua en la cual hace de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó la confesión eso? Vamos a ponerle nosotros versículos a la confesión. Mateo 28, verso 19. Ok, ¿qué dice? Ir a ser discípulo y bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Quisiera una explicación, porque en el libro de Hechos 2:28. En Hechos 6, 8, cuando Felipe, uno de los diáconos, iba con el Espíritu Santo, fue a predicar a Samaria, predicó y dice en el verso 12, dice, pero cuando le dieron a Felipe y le anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. Y cuando predicó ¿Dice en el nombre de Jesucristo ahí? En el nombre de Jesucristo. Y también cuando Pedro le predicó a Cornelio, a su familia, a su pariente, dice en el verso 48, capítulo 10 de Hechos, dice que mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. O sea, no dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Que si era que porque allí Felipe bautizaron en Samaria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Pero cuando empezaron a Cornelio, a su pariente y amigos, porque solamente en el nombre de Jesús está escrito. Claro. Sí, eso es bien interesante. De hecho, esos versículos que están mencionando, unido con Hechos 2, es el argumento para los unicitarios. Los que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Que Jesús nada más, que Espíritu Santo nada, que Padre Jesús. Pero eso es un error, porque en primer lugar, los límites lo establece la doctrina, la Biblia. Y Dios se ha manifestado como un Dios trino. En el caso de Jesús, argumentando a sus discípulos, Él dijo claramente que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria como tal representa la idea de que Dios es uno en tres personas y que todos participan en la salvación del individuo. Uno planificándola, otro alcanzándola, Cristo, y otro aplicándola, el Espíritu Santo. Luego, cuando vemos la expresión en Hechos, nos damos cuenta que la referencia que estaban usando los apóstoles era la referencia de Cristo. Decir en el nombre de Jesús era devolvernos a pensar en lo que Cristo dijo, en cómo Él pensó. Los apóstoles no estaban pensando en una fórmula trinitaria o en la fórmula per se. Lo que estaban pensando era lo que significa el bautismo, bautizándose o identificándose con. Y en este caso la confesión dice eso, no dice identificándose con Él. Comunión, dice, en la comunión con Él. ¿Quién es Él? Jesús, en su muerte, resurrección. Lo mismo lo dice Pablo luego en Romanos capítulo 6. En este caso, cuando lees Hechos, siendo es un libro que describe lo que pasó, la apelación de Pablo y de Pedro era literalmente que pensara en lo que Cristo mandó a hacer y cómo lo mandó a hacer. 1. 2. Otra cosa es importante, que es como estamos diciendo que estamos unidos en Cristo. Una de las características que Dios tiene es que Él es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad en sí mismo mantiene una comunión entre ellos, donde es posible atribuirle el nombre Jehová o Yahvé a cualquiera de las personas de la Trinidad. En este caso particular, cuando estamos diciendo eso, bautizarse o pensar en lo que Cristo mandó es lo mismo que pensar en lo que el Padre mandó, y es lo mismo pensar en lo que el Espíritu mandó. El Espíritu, cuando nos salva, nosotros podemos decir: ay, Padre, gracias por salvarme. ¿Pero quién lo aplicó? El Espíritu Santo. Padre, gracias por salvarme. ¿Pero quién entonces fue el que alcanzó mi salvación? Jesús. ¿Quién planificó? Señor, gracias por morir por mí. Y nosotros se lo aplicamos a la deidad, pero fue la segunda persona de la Trinidad quien lo hizo.
¿Quién planificó nuestra salvación desde la eternidad? El Padre. Pero podemos ver que inclusive al Espíritu se lo aplicamos. Entonces, la idea bíblica completa, usando el argumento sencillo de que la Biblia no se contradice y que es un mismo sentir, te deja en evidencia y de manera muy clara que ninguno de esos versículos debe ser usado para contradecir la fórmula, sino para decir que ellos debían identificarse con Cristo en todo lo que Él era y aplicarse el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que estaban en Mateo 18 son los mismos o algunos de los que llevaron a cabo esas cosas. ¿Sí te das cuenta? Entonces la idea no es, porque es un error gramatical aplicar fórmula bautismal a fórmula bautismal. Es la referencia a Cristo y lo que Él dijo. Él fue el que alcanzó nuestra salvación. ¿Y cómo lo dijo Él? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así se aplica en varias cosas. Ve a la iglesia, tienes que congregarte en una iglesia. Pero ¿cómo dijo que debe ser el proceso para congregarme en una iglesia? Yo, mira, soy cristiano, aquí estoy yo, acépteme porque yo soy yo. No, la iglesia debe reconocer tu profesión de fe. ¿Por qué? Porque está el concepto. Como recordamos en nuestra clase de aspirantes a membresía, la Biblia es un libro de conceptos más que de terminologías per se. ¿Dónde aparece Trinidad en la Biblia? Es un concepto. Y cuando lo vemos, Isaías aplica Padre, Hijo, que vendría, y el Espíritu que aplicaría. Claramente Isaías lo hace. En el Antiguo Testamento, no apelando a eso. Luego que tenemos más luz en el tiempo, nos damos cuenta que Elohim, el término usado por Moisés en Génesis capítulo 1, 2 y 3, es un término plural. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Hagamos, no es un solo Dios, sí, en tres personas, y lo supimos luego. Recuerden que la revelación va de menos a más. Vamos teniendo más luz. Y por la gracia de Dios y para su gloria, nosotros tenemos hoy este compendio completo que no tenían muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Por eso podemos, en ese sentido, tener más luz que ellos. Henry, ¿vas a decir algo? ¿Puedes parar, por favor, para escucharte bien? ¿Pero lo tienes ahí? Gánate esa bendición. ¿Pero qué es? Yo soy tu intérprete, es lo que me quiere decir. Para ser bautizado primero. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: ven ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y luego que subió del agua, dice: he aquí, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Tú que eres trinitario? Ahí se explica fácil, ¿verdad? La palabra de Dios tiene esa virtud. Pero eso es el punto que lo que quiere hacernos pensar Henry, y es muy adecuado, que en el bautismo de Jesús, habiéndose opuesto Juan porque sabía quién iba a bautizar, la Trinidad está involucrada en ese bautismo. Uno hablando, mostrando complacencia por el Hijo, y cuando dice este es un pronombre que comunica o se refiere a quién, al Hijo. Y el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, estaba descendiendo sobre Jesús. Entonces, esa idea respaldada en los evangelios, fíjense que lo narra Mateo, es una verdad sumamente entendida
entre los apóstoles. Por eso es que no es que se contradicen. Una vez más, es una cuestión de identificación, de comunión. ¿Sí? ¿Sí me entendiste, Giovanni? ¿Sí fui claro? ¿Sí? Gracias. Perfecto, para servirte, mi hermano. Entonces, es el nombre del Padre, porque nuestro Dios es un Dios trino. Dios ha querido dejar por sentado y claro que Él en todo su ser se involucró y se involucra en ese asunto. Ahora, debe hacerse en agua y debe hacerse por la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Hay algunos que rocían, lo hacen por aspersión, lo hacen de alguna de esas maneras. Hay algunos que bautizan infantes, pero las cualidades de los bautistas con respecto al bautismo, además de todas las cosas que les he descrito, es que creen que el bautismo debe ser administrado a creyentes regenerados, como lo dijimos. No bautizamos a los niños porque no han dado profesión de su fe. Y bueno, hay dos veces donde yo he escuchado, una es real y la otra no, donde el niño desde la barriga tiene el Espíritu Santo. Una es Juan el Bautista, ¿verdad? Y la otra fue, creo que cuando estaban poniendo en el papado Juan Pablo II, que había una mujer embarazada y que el niño hablaba desde la barriga. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Ese es el mentira. El verdadero es este. ¿Ustedes no escucharon que había un movimiento que de verdad que los niños en la barriga, que esa... de pana que las cosas están mal? Aprovechando ahorita que ahora hay nuevo presidente para el Vaticano. Entonces no bautizamos niños porque bautizamos o es administrado. Cuando decimos que es administrado es que es aplicado a los creyentes regenerados según su confesión y profesión de fe. Y también creemos que debe ser por inmersión. ¿Pero por qué la inmersión? Yo estoy de acuerdo en eso con MacArthur. Según Romanos 6, el bautismo por inmersión comunica o ilustra mejor la verdad espiritual que ahí está. Recuerden el principio que les dije anteriormente. El principio que les dije es que esas verdades gloriosas espirituales, Dios ha querido revelarlas y permitirnos experimentarlas de alguna manera a través de expresiones externas, visibles, palpables. En este caso, si debe ser visible, palpable y comunicar una verdad espiritual conforme a lo que significa, entonces la inmersión ha de ser el método adecuado para aplicar el bautismo. Romanos capítulo 6. Una vez más, ahí es claro, nos dice que fuimos sepultados juntamente. ¿Y cuál es la idea de sepultar en el antiguo mundo, con los tiempos de Jesús? Ajá, Ángelo. Adentro de, metidos en. Entonces, si te es por aspersión, aunque era parte de los rituales del antiguo pacto con respecto a la purificación, la muerte y la implicación del bautismo, claramente la Biblia enseña que se comunica mejor a través de la inmersión. Por eso creemos que las Escrituras enseñan precisamente eso. Bajaban a las aguas en el Jordán. Entonces, creo que eso es algo muy importante que nosotros debemos apreciar. Literalmente leímos los 3 párrafos del bautismo, de la confesión de fe, y por eso que también somos bautistas. Por nuestra manera de ver la iglesia, por nuestra manera de ver el gobierno de la iglesia y por nuestra manera de ver el bautismo y la administración de las ordenanzas. Yo he mencionado aquí la palabra presbiteriano varias veces y nosotros, para dejar claro, creemos que son nuestros hermanos. Aquí han predicado presbiterianos, pastor que ha bautizado niños. Cuando usted lee la confesión de fe, creo que lo dice la de Chapel Library, creo que es la que todos tenemos en nuestras manos.
detalla cómo sucedió ese evento histórico, no para separarnos, sino para tener comunión en las cosas fundamentales, pero también para distinguirnos en las cosas en las que no estábamos de acuerdo. En ese caso particular, en virtud de esto, creemos que no es que son herejes. Ellos creen que nosotros estamos equivocados. Y son inteligentes, ¿vieron? Pero nosotros también creemos que están equivocados. Pero ellos bautizan en niños. Algo interesante también es que bautizan niños, pero no le dan la cena. Y eso para mí ha parecido también una inconsistencia. ¿Ok? Pero bueno, en últimas, quiero terminar con lo siguiente. ¿Quién ha de administrar las ordenanzas? ¡Ay! Ese es un lío potente, ¿vale? Históricamente, han existido diferentes maneras de verlo. La confesión enseña claramente que deben ser los que han sido designados para ello, esto es los pastores. Pero fíjese, ¿por qué decimos que son los pastores? Cuando habla Pablo de la administración de la cena, habla que ellos son administradores de los misterios de Dios. Dice, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y cuando Pablo vuelve a usar el término administrador de Dios, lo usa en Tito capítulo 1. Y cuando lo usa en Tito capítulo 1 es para referirse a los ancianos o pastores. Ellos son los encargados de administrar esa ordenanza. Lo creemos de esa manera, también lo dice la confesión, porque son los que representan, si usamos el término federal, ¿no? Representan la autoridad dentro de la iglesia y son los que Dios apartó para administrar no solamente la palabra al pueblo, sino también las ordenanzas al pueblo. Por eso es que los pastores administran las ordenanzas. Una vez más, hay diferencias, por supuesto que hay algunos de los cuales creo que son inconsistentes. Sin embargo, no dejan de ser nuestros hermanos. Llega el punto que hay algunos hermanos que creen que puede ser bautizado y no ser añadido a la iglesia. Cosa que para nosotros es algo que no vemos en la Escritura. Todo el que ha sido bautizado por esa iglesia ha de ser añadido a esa iglesia porque comunica la unión con Cristo en ese lugar y con ese cuerpo de creyentes. ¿Cómo es posible que alguien sea bautizado y no sea añadido a esa iglesia local o a una iglesia local? ¿Cómo se come eso? Conceptualmente, doctrinalmente y viendo todo el panorama de la Biblia. Por eso es que aquel que es bautizado es añadido a la membresía. Porque es injertado en el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo una profesión pública de su fe. Cosa que también es muy importante. No solamente la administración, sino también quienes son añadidos. Ay, ¿qué pasó con el que mencionó Johannes ahorita, que fue bautizado y se fue? Para lanzarme yo mismo una conchita de mango. Pues. ¿Saben dónde se acuerdan? Que el Espíritu lo llevó, le enseñó. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué impide? Vamos, te bautizo. Había agua, lo bautizó. Y él siguió. Pero ¿qué características tiene el libro de Hechos? Hermanos, todos los días, mientras predico en el Antiguo Testamento, me doy cuenta de lo importante de ver la Biblia como un todo. ¿Qué riqueza se pierde en los dispensacionalistas? Porque Hechos simplemente es un libro que describe cómo Dios cumplió parte de las promesas del Antiguo Testamento y cómo fue ordenando su iglesia para hacer lo que ahora tenemos como iglesia. Y el etíope, eunuco, era un misionero que se convirtió y que era misionero. Él se convirtió y fue misionero porque tenía que volverse a su lugar. ¿Y cómo Dios está usando a todas esas personas que escucharon el evangelio en Pentecostés y luego para llevar su evangelio? Recibiréis poder, y además les dice, según Joel, que derramaré mi espíritu, y ahora ese eunuco con su espíritu llevó el evangelio hasta allá. Es un carácter de pasar de lo extraordinario
al ordinario. Entonces, describiendo lo que pasó con el eunuco, eso no significa que nosotros, a nuestras consideraciones, podamos bautizar sin añadir a la iglesia. Eso es un evento extraordinario que marca un hito en el desarrollo de las profecías y en el desarrollo del plan redentor de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hermana. Entiendo que el hecho de que no lo añadan a la iglesia, pero si es un caso de una persona que se ha identificado y que anhela ser bautizado, pero por aún su miedo a que sea una membresía de la iglesia, esa persona no quiere, no quiere aún ser miembro, pero anhela ser bautizado porque ¿Qué hay de Yaí y Angora? Claro, sí. Excelente, porque, y me encanta porque me da la oportunidad de hablar de lo que significa personal. De lo personal y de su entendimiento de la membresía. Nosotros creemos que la membresía no es algo de lo cual podamos prescindir. Un creyente que no forma parte de la iglesia está pecando. 2. Nosotros cuando hablamos de nuestras perspectivas personales, porque no es que no quiero ser miembro de allí, no sé qué razón podrá tener, no estamos poniendo un caso hipotético. Pero lo ideal es que entonces, que donde sí se sienta cómodo, vaya, lo discipulen y se identifique con esa iglesia local y forme parte de esa iglesia. ¿Ah? Que se bautice allí perfectamente. ¿Por qué? Porque el bautismo te incluye y tú te estás identificando con lo que crees, con una comunidad de fe. Tú no eres injertado a Cristo solito. O sea, injertarse a Cristo o ser injertado a Cristo es ser injertado a la iglesia, porque Cristo tiene un cuerpo, no es él solo. Él decidió no ser él solo. Ahora Él es la cabeza de la iglesia. Y la gloria que está detrás de eso es algo que ha distinguido la mente de los teólogos en el tiempo, que han dicho que Cristo es con su iglesia y no puede ser sin su iglesia porque Él se ha unido con ella. Por eso es que Calvino llegó a afirmar que Cristo es nuestro esposo o el padre de los creyentes, y la iglesia es la madre de los creyentes, no por ser romanista, sino por ser efectivamente declarar esta verdad gloriosa y mística que Cristo decidió ser con su iglesia. Él lo llena todo en su iglesia. Efesios lo dice claramente, y le dio potestad, pero ahora Él en su plenitud habita ¿en quién? La iglesia. Si eso es así, una vez hablando de lo que Dios es y Cristo es, entonces ¿cómo nosotros expresamos eso externamente? Mi mente está cautiva a eso. Ya lo que yo creo que es personal y mis apreciaciones deben estar supeditadas a esa realidad. Nosotros hemos conversado en el tiempo como iglesia y hemos tenido personas que han tenido un distintivo diferente doctrinalmente hablando. Presbiteriano, por ejemplo. Yo me inclino hacia esto. Y la condición es esta. Mi hermano, mientras que tú no promuevas ese tipo de enseñanza, porque sabes que es la identidad, tú puedes ser miembro de la iglesia y comulgar con nosotros. Él está supeditando lo que cree en ese sentido, que es secundario, algo que es principal, formar parte de su iglesia. Por eso es que es a veces como que incongruente cuando hablamos de esas opiniones personales de alguna cosa, porque cuando lo vemos así nos estamos dando cuenta que nos alejamos de comunicar la realidad espiritual para valernos de algunos principios que parecen darnos la razón. En ese sentido, mi recomendación para esa persona sería, mi hermano, ¿pero por qué? Yo lo pastorearía, obviamente, le diría, pero mira, esto y esto y esto y esto. Lo ideal es que forme parte de la iglesia. No, pero es que yo no quiero ser miembro de aquí, pero me quiero bautizar aquí. Pero no, pero así no funcionan las cosas en la Biblia. Ven, te enseño.
¿Quieres que llame a alguien? ¿Qué iglesia te sientes identificado? Ahí hay una reformada holandesa, aquí hay una presbiteriana. ¿Cómo te ayudo? Porque lo ideal es que con limpia conciencia y con todo lo que tú eres, si tienes esa inquietud, entonces forme parte de esa iglesia y ellos te bauticen conforme a tus convicciones. Considerando algo que es muy elemental, por lo cual todos los que estamos aquí profesan a Cristo, pero no todos comulgan con la cena, ni se han bautizado. Que el bautismo no salva, que la cena no salva, y que la iglesia, o estar tu nombre metido en un papel en la iglesia, tampoco salva. Es una ordenanza positiva que debe hacerse y respetarse y honrarse y buscarse, sí, pero fundamentalmente lejos esté de nosotros decir que los que son miembros de esta iglesia nada más son salvos, o los que bautiza el pastor Joan, esos son los que son salvos, o los que comulguen en la... Pero los que sí creen estas verdades espirituales que hoy hemos comentado, anhelan profundamente cumplir eso. ¿Sí te respondí, mi hermana? Henry, ¿tú pediste? Ah, ok. Ya. Lo que me dicen que el mismo de los cuidadosos está en esa posición, está preguntando porque lo tendríamos como un sacramentalismo. Ok, muy bien. Indispensable para la salvación, correcto. Y por otra parte, la nueva confesión dice que es una ordenanza positiva. Claro, no lo dice aquí, lo dice en el otro capítulo de la... No del bautismo, sino de las ordenanzas. De las ordenanzas, correcto. Ahora, ¿qué quiere decir que sea positivo? Bueno, que son, como bien digo, son mandatos que el creyente debe cumplir hasta que Cristo venga o hasta que venga. Amén. Hasta allí. Amén. Así es. ¿Qué hora es? A 45. Pero te prometo que te lo respondo, Carlos, la próxima semana. Perdóname. Vamos a orar. Bueno, me lo dice en el oído ahorita. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por darnos luz y usar también la confesión para fortalecer nuestra fe en esto, Señor. Crea este anhelo en todos nosotros, especialmente en aquellos que no se han bautizado. Permítele ser sinceros, Señor, y correctos en su examen a su propia alma. Igualmente, aquellos que ya nos hemos bautizado, que recordemos esta verdad y que eso reavive nuestra fe y nos consuele. Gracias, Cristo, porque nos uniste a ti. Estamos sumamente agradecidos. Nos consuela saber que mientras que tú estés en tu trono, ninguno de los tuyos, de los que están en ti, se perderá. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos y encomendamos el resto del tiempo. Amén. Hermano, tenemos 15 minuticos literal.